Muy buenos días. Gracias por acercarse a este taller y como habíamos compartido en la presentación, la intención es tener algún disparador, que es una breve presentación sobre el tema. Aprovecho a agradecerles a ustedes por acercarse, a dos técnicos referentes que me ayudaron a preparar esto, Juan y Edgardo, que van a estar disponibles también para los intercambios. Y la intención es las reuniones de ustedes. Es un taller. En el taller vamos a tratar de trabajar entre todos. Una pequeña observación, las preguntas yo las voy a contestar desde aquella puerta, porque si hay alguna que no me gusta, me voy. Pero siéntanse libres de hacerlas, así las podemos ir respondiendo entre todos. Cuando hablamos de micronutrientes en producción de soja, algunas cosas a destacar. La palabra micro nos lleva nos asocia o nos asocia o nos lleva a imaginarnos que estamos hablando de pequeñas cosas insignificantes, irrelevantes, secundarias. Y fíjense que hablamos de micro por cantidad en la cual participan dentro de la composición de una planta, pero no por la importancia en su funcionalidad. No hablamos de elementos secundarios, es decir, reemplazables. Estamos hablando de elementos esenciales que hacen roles muy importantes asociados al funcionamiento de la planta. Cuando uno mira una planta desde la composición nutricional, la mira desde la cantidad, cuántos kilos de carbono, cuántos kilos de nitrógeno hacen falta para hacer una estructura, para hacer el esqueleto en el cual se va a formar el rendimiento, y a la vez lo tiene que mirar desde la funcionalidad, cómo se llega a formar esa estructura, ese esqueleto que hace el rendimiento. Y en ese lugar es donde los elementos menores, microelementos, por cantidad, son esenciales. Cuando hablamos de microelementos, en región pampeana, sabemos que algunos nombres, vamos a ir familiarizándonos, boro, cobalto, molibdeno, zinc, recurrentemente estarían explicando diferencias en producción. Es decir, encontramos algunas pruebas, algunos ensayos que nos dicen acá aumentó la producción cuando hicimos esta aplicación. Y que esa información cada día es más consistente en la medida que incorporamos prácticas de mejora que van limpiando y acompañándonos a lograr mayores producciones en el cultivo de soja. Entonces el objetivo de este taller principalmente es, vamos a revisar, vamos a discutir a partir de una presentación ágil inicial y con las preguntas de ustedes, cuál es el aporte que tiene manejar micronutrientes en el contexto actual de producir soja en Argentina, en la región sojera pampeana principalmente. Primer punto a conversar es, conversamos un poco funciones. Yo les dije que eran esenciales. Sin micronutrientes no hay actividad de crecimiento, no hay actividad fisiológica en cualquier cultivo, en las plantas en general. Y ahí vamos a encontrar algunas actividades para ir fortaleciendo los conceptos. Acordémonos de seguir las líneas verdes. Ahí vamos a ver que protección de membranas. ¿Por qué? Porque participan en reacciones enzimáticas, es decir, reacciones que aceleran los procesos de funcionamiento de la planta, principalmente asociados a limpiar, erradicar aquellos factores tóxicos, y uno de los elementos más tóxicos sobre las membranas celulares es el oxígeno, y entonces lo que hacen estos microelementos, activan, participan, dan el disparador a acciones esenciales de protección de la membrana, que las células vegetales puedan seguir funcionando como tales y sean menos atacadas por factores de estrés. Otro proceso importante, muy importante, es el transporte de electrones. Las plantas tienen, como nuestras computadoras, nuestros teléfonos, tienen muchas comunicaciones y nuestro sistema neuronal que hace que funcionen. Y eso se hace a través de procesos eléctricos, de transporte de electrones. Y en ese transporte de electrones participan activamente algunos micronutrientes. ¿Por qué? Porque son los activadores que esta comunicación de electrones, ese transporte de energía, pueda darse con continuidad y agilidad. También forma parte de las paredes celulares, son pequeños ladrillos, son pequeños formadores a la funcionalidad de las paredes celulares. Las paredes celulares no son aislantes, sino que intervienen en el intercambio y la delimitación entre el exterior y el interior, pero no como un aislante, sino como un intercambio. Y de nuevo, los microelementos tienen ese rol
de poder facilitar esos procesos de intercambio ubicándose dentro de las estructuras de las paredes celulares. Y finalmente, participan en el crecimiento reproductivo, es decir, tienen un rol muy importante en activar procesos fisiológicos que hacen a la fijación de algo que a algunos les interesa, que se llama grano. No sé si a algunos les preocupa, pero si no hay una adecuada funcionalidad de microelementos, las posibilidades de fallas en el proceso completo de formación de polen, fecundación, fijación del grano e inicio de las etapas de formas del tamaño del grano se ven limitadas. ¿Podemos producir sin micronutrientes? No. ¿Necesitamos aplicar micronutrientes todos los años a nuestros cultivos? Tampoco. Lo que estamos viendo es que tienen roles muy importantes, vienen en gran medida, por suerte, como son micro, dentro de las semillas se encargan de transportar esa carga inicial de microelementos que necesitan, pero a las condiciones normales de producción, en algunas condiciones empezamos a encontrar desafíos de corrección. Acá lo vimos como las plantas en general. ¿Qué tiene de particular la soja? La soja es una especie leguminosa que fija nitrógeno, se nutre del nitrógeno a través del aire. Entonces acá los microelementos tienen un doble rol. ¿Por qué? Porque hay un rol directo asociado a las plantas, como cualquier otra planta, pero también tiene un rol derivado que está asociado a los microelementos en la formación de nódulos, en la fijación de nitrógeno y en cierta medida en la nutrición de la columna vertebral del cultivo. Hoy, hablar en Argentina de cultivos de soja que no tienen un buen manejo de la inoculación, de la fijación de nitrógeno, estamos dejando de producir entre un 6 y un 10% del rendimiento que podríamos alcanzar. Pero yo inoculo, sí, pero ¿le estás dando las condiciones adecuadas para que ese proceso se exprese al máximo? Signo de pregunta. ¿Por qué? En el caso de fijación biológica y microelementos, los mismos microelementos que participan en procesos fisiológicos de las plantas participan en procesos fisiológicos de las bacterias y de la formación de los nódulos. Cobalto y molibdeno son los dos microelementos más clásicos en los cuales hablamos de fijación de nitrógeno, porque uno está asociado a la formación de los nódulos, es decir, la fábrica, y el otro es a los obreros y su actividad de enzimática, de la nitrogenasa, de llevar ese nitrógeno que toman del aire hasta la planta. Entonces, cuando hablamos de microelementos en soja, estamos mirando un sistema mucho más complejo que en otros cultivos, más amplio, y que tiene un efecto directo en el crecimiento de la planta y derivado o indirecto a través de la capacidad de la planta de fijar nitrógeno y en su relación con los rizobios. ¿Cómo podemos enterarnos si estamos en una situación de riesgo de falta de microelementos? Primer punto de partida es, acordémonos, que lo que no puede capturar la planta en su semilla y tras llevarlo a través de la plántula, lo va a estar tomando del suelo, como primer punto de ingreso. Entonces hay que conocer cómo es el estado de micronutrientes de nuestros suelos. Hay estudios muy abundantes, Fertilizar, Asociación Civil junto con el INTA, hace unos años y publicado en el año 2012 por el investigador Sainz Rosas del INTA Balcarce, desarrollaron mapas de distribución de niveles extractables de nutrientes en grandes partes del país. En términos generales, los niveles extractables asociados a los cambios en los sistemas de producción mostraron importantísimas reducciones de dos microelementos, boro y zinc. Uno muy asociado a la materia orgánica, el otro más asociado a fracciones minerales. Es algo similar a lo que estamos viendo con la evolución de los niveles extractables de fósforo. Si no hay reposición, hay disminución. O el manejo de la materia orgánica, si no hay cuidado, hay reducción en los nutrientes que se ligan a la materia orgánica. No descubrimos nada nuevo, pero sí sabemos que boro y zinc, desde los suelos, en algunas condiciones, y usando el análisis de suelo como indicador, vamos a estar en problemas. Cuando vemos esos mapas y cómo se distribuyen, en gran parte de la región pampeana, casi el 50-55% del área, por zinc o por boro, estaríamos en una situación de riesgo de abastecimiento. Anoten la palabra, riesgo de abastecimiento. No quiere decir deficiencia, que si no agregamos esto no producimos, sino lo que estamos diciendo es, si hay condiciones predisponentes de fallas en la captura, vamos a estar en una situación de pérdida de productividad. ¿Lo siguieron a las palabras? ¿Acá podemos producir sin boro y sin zinc? Sí, pero si se
combinan condiciones de crecimiento limitado, condiciones de estrés o supercondiciones de manejo, vamos a empezar a encontrar alguna restricción. El mejor indicador para saber si el nutriente está en condición suficiente o insuficiente para el funcionamiento de una planta es la planta en sí misma. Y cuando hablamos de diagnósticos, el análisis de suelo nos da un panorama. Tomamos dos ejemplos. Boro y zinc en región pampeana es un panorama para prestarle mucha atención. Cuando vamos a ver las plantas, cómo responden, esto es un resumen que nos compartió Carolina Martín hace unos días, de varios cientos de muestras evaluadas de foliares en soja de los últimos 10 años, consistentemente dice, desde el lado de los micronutrientes, entre el 70 y el 80% de las veces que analizamos hojas de soja en región pampeana, boro y zinc estaban por debajo de los límites críticos para su normal funcionamiento. De nuevo, ¿qué quiere decir? ¿Perdemos producción? No sé si perdemos producción. Lo que sí sabemos es que estamos en una situación donde el cultivo está limitado por la capacidad que tuvo de capturar esos dos elementos. Desde los macroelementos, en soja, sin duda, azufre es el 90% de las situaciones un factor limitante. Y gracias al manejo que estamos haciendo, todavía hay mucho para mejorar en lo que hace al nitrógeno por la inoculación y al fósforo por la fertilización. Paso un aviso, aumenten las dosis, porque estamos bautizando los lotes con fósforo, pero no lo estamos fertilizando. Estamos viendo que el manejo no acusa esas diferencias en las plantas. Pero vamos a los microelementos. Boro y zinc son, desde la visión individual, potenciales factores de limitación. Pero los nutrientes funcionalmente no están solos, interactúan. Y como interactúan, el análisis foliar independiente, cuántas partes por millón de boro o de zinc hay en una hoja, me dice algo, pero no me dice todo. Y un gran avance, y por suerte nos acompaña Edgardo Arévalo, que es un especialista en el tema, hizo un doctorado específico en lo que es el estudio de relaciones de nutrientes y producción, nos dice, presten atención, porque para maximizar, es decir, alcanzar los máximos rendimientos, las plantas necesitan tener un balance. Ese balance significa relaciones específicas de nutriente con nutriente. Y a partir de un estudio muy profundo de matemática, de estadística y de condiciones de manejo, se puede identificar cuál es el nutriente que está desbalanceando ese balance que quisiéramos tener. Estos son los resultados de Edgardo sobre algo así de 100, 105 sitios de producción en un área muy chiquita, centro-norte de la región pampeana. No es toda la región pampeana, pero ocurre en toda la región pampeana. Y lo que vemos es que en la medida que ese índice de nutrición que marcamos ahí como INN, que es un índice de balance nutricional, que resume cómo están los nutrientes en las plantas, aumenta, es decir, cuanto más desbalanceado está esa relación con respecto a la situación ideal, los rendimientos que se alcanzan, fíjense, tienden a disminuir. ¿Se ve? Y no parece casualidad. El 83% de esa relación está explicado por una sola cosa. Se desbalanceó la nutrición. Hicimos muy bien el manejo del nitrógeno, mejoramos algo el fósforo, pero nos olvidamos unos cuantos. ¿Sí? A lo que prestamos atención, cuando pusimos el objetivo había un barrilito. ¿Sí? Ocurre, esa es la famosa ley del mínimo. Cuando se desbalancean las cosas, empiezan a cambiar cuál es la tabla más baja del barril que me está afectando la producción. Y los micronutrientes empiezan a tener ese sentido. Cuando Edgardo profundizó en ese estudio y dijo, vamos a ver cuáles son los micronutrientes que me están generando esos mayores desbalances, él identificó, primero, algo interesante. Macronutrientes sigue siendo muy importante el desbalance negativo de nitrógeno, de algunos cationes y de azufre. Que lo que nos está diciendo es, acuérdense, fijación biológica está siendo limitada porque el manejo del cultivo está limitando el proceso. Entonces, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos de ustedes son productores? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, solo los productores. ¿Cuántos de ustedes inoculan? Todos los años soja. 100%. ¿Lo ven? El manejo de la práctica funciona. Ahora lo que tenemos que acompañar para que se exprese al máximo. Y para que se exprese al máximo es mejoras de crecimiento.
Cuando hablamos de mejoras de crecimiento, en lo que hace a microelementos, zinc y boro vuelven a ser los dos microelementos pilares en cubrir la nutrición. Y aparece un tercero que se llama cobre, que hemos tenido varias semanas de discusión con Edgardo, que a nosotros nos lo habíamos visto como un problema en el oeste en trigo, pero nunca lo habíamos visto en soja. Y pensamos a ver que el cobre puede empezar a tener algo que ver y que lo empezamos a asociar con nuestra flaqueza en lo que hace al manejo de enfermedades. ¿Por qué? Porque el cobre tiene mucho que ver con esa etapa fisiológica. Entonces, atentos, quizá dentro de unos próximos APRESIT, si me siguen invitando, vamos a hablar de, che, y el cobre, fíjense todo lo que evolucionó. Como hay muchos productores, me dicen, bueno, hasta acá la teoría estuvo divertida, pero vayamos a conversar un poco más sobre ¿aumenta o no aumenta la producción cuando lo manejamos? ¿Sí? ¿Alguien está interesado en esta parte o quieren que cortemos y sigamos hablando de la fisiología y la filosofía? Hay silencio, así que sigo. ¿Está? Vamos. ¿Qué sabemos de cobalto y molibdeno? Les decía, cobalto y molibdeno, dos microelementos súper importantes en el proceso de nutrición nitrogenada, fijación biológica, formación de nódulos y transferencia del nitrógeno que entra del aire a la planta. Algo importante, sumamente importante. ¿En qué condiciones se encuentran los grandes problemas de cobalto y molibdeno? Principalmente cuando el suelo está ácido, por debajo de pH 5.5. Por suerte, bastante lejos de la mayoría de nuestros suelos, pero no demasiado lejos de lo que le pasa a los primeros 2 o 3 centímetros de los suelos con altísimos contenidos de materia orgánica que tienden a estar más lavados en cationes y tener una fuente de acidez buena, agradable, tolerable, manejable, pero que justo en el momento de formación de los nódulos podría estar interfiriendo en la nutrición con este microelemento. Cuando digo podría, es porque no es solo ese efecto. También se asocia a suelos que son arenosos, fácil lavado, bajan los cationes, o contenidos de sulfatos muy altos. Ascenso de freática, acumulación de sulfatos, bloqueamos principalmente en molibdeno. ¿Es un problema mayúsculo, generalizado? Miren, los estudios que recopilamos son escasos, publicados, y el que más trabajaba en esta línea fue el doctor Hugo Fontaneto, del Inter Rafaela. ¿Y por qué lo hacía él? Porque estaba centrado en una región donde consistentemente encontraba respuestas. Entonces, si vamos a ver información en general, los tratamientos con cobalto y molibdeno mejoran la producción, un rango del 1.5, 2%, pero principalmente en la zona centro-norte de la región pampeana. En el resto, estemos atentos. Nos vamos hacia el oeste, hay otros problemas, pero estemos atentos. ¿Por qué? Porque no vamos a estar lejos de tener que suplementar y acompañar con cobalto y molibdeno un cultivo de soja para lograr una buena fijación. Comentario importante. Estos tratamientos funcionan si se aplican sobre semillas. ¿Del lado de afuera o del lado de adentro? En Brasil, cuando digo del lado de adentro es los semilleros suplementan en algunos casos con cobalto y molibdeno foliar en etapas finales de llenado para que las semillas salgan enriquecidas en estos microelementos. ¿Me siguieron? ¿Por qué? Porque tiene un problema mayúsculo. Si falla la nutrición, falla la producción. Por lo tanto, nutren las semillas desde adentro. Y desde afuera es un tratamiento de semillas convencional, donde la precaución es compatibilidad con los inoculantes. Como lo hacemos pensando en la fijación de nitrógeno, piensen primero, antes del cobalto y molibdeno, en si es compatible, si lo voy a poder aplicar y si lo puedo aplicar, cómo y en qué condiciones. El zinc, si estuviera hablando de maíz, se paran todos y se van porque sabemos muy bien manejar zinc en maíz, pero no habíamos visto demasiada información de zinc en cultivos de soja. ¿Para qué es importante el zinc? El zinc es importante para procesos de fijación de carbono, fotosíntesis, etapas iniciales de crecimiento, consolidación de la estructura del cultivo en etapas tempranas. ¿Dónde vamos a tener grandes problemas? Cuando el pH del suelo es alto y cuando el pH del suelo es bajo. Por suerte, rangos bastante lejanos a los que nosotros funcionamos. Pero eso aplica siempre y cuando haya zinc en el suelo. Y lo que estamos viendo es que los niveles extractables de zinc
porque el material original es limitado en esa cantidad, está decreciendo. Porque cualquier cultivo, cualquier pastura, consume y se lo lleva. Entonces, el análisis del suelo nos está diciendo, estén atentos, el zinc es un problema que tendríamos que prestarle atención. Hay que asegurarse que el cultivo se nutra desde el principio. Nosotros en Fertilizar hicimos varios estudios, 18 ensayos, tratando de ver como micronutrientes si había algún aporte. Sí, lo hay, son algo así como 190 kilos. Y en suelos que tienen niveles de zinc limitante, consistentemente hay respuesta, hay mejoras. Solo no tiene que ir de la mano de un buen manejo de fósforo. Por eso cuando ustedes escuchan formulaciones combinadas que incluyen zinc, en el caso de fósforo, en realidad están mejorando la eficiencia del uso del fósforo porque corrigen la tablita baja del barril que le estaba diciendo el fósforo necesita poner más kilos para lograr el mismo efecto. Estos son trabajos de Juan, creo que son más sitios, más campañas, 27 sitios, donde vemos que la eficiencia o la respuesta al agregado de una formulación que combina zinc y fósforo mejora con respecto al uso del fósforo solo. ¿Tenemos que salir todos de acá corriendo a buscar formulaciones de fósforo y zinc? No, pero sí empezar a pensar, sería bueno por algunos, pero sí salir a pensar que el zinc es uno de los frenos que hace que el uso de la respuesta a fósforo empiece a ser aleatoria. Corrijan zinc y van a ver la consistencia que dan las respuestas de fertilización con fósforo en soja. 3 días, gracias. En soja, como lo vemos en maíz. Acuérdense, zinc temprano. Puse el ejemplo de zinc al suelo temprano. Todos los tratamientos que el cultivo lo pueda capturar desde la emergencia en los primeros días y hasta 2, 3 hojas, es donde pega el impacto del zinc. Correcciones más tardías van a procesos mucho menores y perdimos la oportunidad de armar la caja grande de formación de rendimiento. ¿Qué pasa con el boro? El boro tiene un rol muy importante en todo lo que son procesos fisiológicos asociados a la formación del rendimiento. ¿Hay respuesta a boro? Desde que trabajamos en girasol, en zonas arenosas, en zonas no arenosas, en zonas con problemas de boro, vemos problemas de antecedentes de falta de boro en suelos específicos, arenosos, con altas precipitaciones, se lava, es muy móvil. El cultivo se ve estresado, crece menos la raíz, tiene menor capacidad de captura de boro. Cuando vamos a soja, no escapa esa regla y acá de vuelta en los estudios de Juan, 41 sitios, 7 campañas, gran variabilidad de condiciones de producción, lo que se ve es, hay respuesta de la aplicación. Pero en este caso, ¿cuándo? Foliar. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es una etapa reproductiva, es decir, todos los cambios que genera el boro en todo el cultivo son importantes, pero el crítico es cuando fijamos la formación del rendimiento. Para eso nos preocupamos en preguntarnos cuándo hay mayor eficiencia y mayores respuestas. Les muestro 2 trabajos, zona norte de Buenos Aires, oeste de Buenos Aires, el de los colores verde y rojo, dirigido por el doctor Satorre, donde él consistentemente encontró respuestas, kilos de mejora, cuando la aplicación de boro en el norte de Buenos Aires era entre R1 y R3. ¿Qué es eso? Floración y fijación de granos. Y nosotros en el oeste, ¿qué es lo que vimos? Que la eficiencia, o sea, la cantidad de veces que vemos respuestas al agregado de boro, se concentran entre B2, B6, principalmente hacia B6, pero mayormente entre R1 y R2. Fíjense. De nuevo, fijación de rendimiento. Cobalto y molibdeno, fijación de nitrógeno. Zinc, formación de la estructura del cultivo. Boro, fijación del rendimiento. ¿Hacia dónde estamos yendo? Los lotes no son parejos, el boro responde e interactúa mucho con la condición de crecimiento y lo que estamos haciendo es ponerle un poco más de atención a la respuesta por sitio. ¿Por qué? Porque tenemos que salir a hacer aplicaciones variables de boro. No, tenemos que entender bajo qué condiciones tenemos más respuestas. Este trabajo lo hicimos el año pasado en la zona de Bolívar, Herrera Vegas. Es uno de los varios lotes que evaluamos, distintas formulaciones conteniendo boro, aplicados foliares en esa etapa de R1, R2. No entren en detalle, yo lo hice chiquitito para que me crean. Van a ver que las respuestas no son uniformes, varían de acuerdo a la ubicación en el lote y a la formulación. Y si me dan a elegir la formulación y la posición en el lote, ¿dónde tenemos mayores riesgos de estrés,
donde la producción baja, y algunos van a decir, pero pará, bajar la producción de 4.800 a 3.900 kilos, ojalá me baje en ese rango. O sea, cuando se genera un estrés en un lote, las formulaciones pesan mucho. Entonces podemos decir, probé tu producto y no anduvo, o probé tu producto y anduvo. La pregunta es, ¿qué formulación lo usé? Entonces prestemos la atención. Hoy, ustedes que tienen cosechadoras, que pueden tener cosechas de precisión, tienen respuestas de precisión. Sintetizando, el presente, zinc y boro, no podemos ignorarlos como limitantes a la producción de soja. Hay algunas evidencias con más variabilidad o muy focalizadas con cobalto y molibdeno, sigámoslo estudiando, mirándolo, pero con más atención, no es una prueba de un ensayo porque yo tengo que generalizarlo, tengo que entender en dónde lo estoy manejando y hacia dónde vamos. Dos puntos importantes, como el nitrógeno. Mejoremos la caracterización de los sitios, conozcamos mejor dónde estamos produciendo y conocer mejor significa suelo y cultivo. Y hoy tenemos una herramienta súper poderosa que es el análisis foliar. Y como sabemos que los micronutrientes que se fueron no vuelven, podemos empezar a hacer muy buenas caracterizaciones de balances de nutrientes de nuestros lotes para entender si ese lote es un candidato, la campaña que sigue, esta ya llegué tarde, a corregirlo, a aprenderlo en mi planteo y voy a tener un montón de tiempo para armar esa estrategia y no sobre la hora del problema. Atentos a las formulaciones, cobalto y molibdeno, compatibilidad con inoculantes, foliares, momento de aplicación y condición de crecimiento, composición y disponibilidad de fertilizantes base. Poner zinc solo, y me olvidé de corregir fósforo, es poner zinc solo, y sabemos que lo que estamos perdiendo es la potencia de mejorar la eficiencia de un macronutriente muy importante para la producción de soja. Bien, esa era la breve introducción y ahora ustedes trabajan. Preguntas. Martín, muchas gracias. Tenemos un espacio de 15 minutos para preguntas. Buen día. Yo vi que boro, dijiste R1, R3, prácticamente lo podría complementar con la aplicación de fungicida. ¿Vos viste que hubiera algún problema con algún tipo de fungicida? Porque hay algunos que con pH ácido funcionan mejor, otros con pH neutro, otros con pH neutro levemente básico. ¿El boro me complicaría en algún caso? Muy buena la pregunta y está muy asociado, creo que nos habíamos puesto de acuerdo con mi conclusión. Salten a hablar de formulaciones y no de microelementos. Sabemos que las formulaciones que contienen boro son importantes en ese momento de aplicación. La compatibilidad con los fungicidas es una compatibilidad física en la aplicación. Hasta ahora lo que hemos aplicado no hemos tenido grandes problemas y lo que es una compatibilidad física, transmítanle al proveedor de fungicida, yo voy a hacer la aplicación con esta formulación de boro, veamos si es compatible. La compatibilidad es, no se me precipita en el tanque y me trae problemas con el aplicador. Esa es la única complicación en la cual se puede pensar. En el caso de girasol, que hacíamos aplicaciones con avión, era crítico porque los bajos volúmenes asociados a la condición de pH hacía que precipitara, se tapaba el avión y teníamos 1000 problemas. Ahora hubo una gran evolución y estamos hablando de fungicidas mayormente de aplicación terrestre. Entonces empezamos a volver a tener una paleta muy grande de compatibilidades y no hay desde el nutriente no hay problemas. Sí, acá. Dale. Con respecto al zinc, en siembras por ahí tempranas donde el suelo es frío, ¿hay alguna captación de ese micronutriente por parte del cultivo? Sobre todo el maíz, viste que por ahí en la cola de la máquina se ve amarillo y después se corrige. ¿Entra en deficiencia de rinde la planta ahí o después lo toma? El zinc ingresa a la planta por la capacidad que tiene la planta de desarrollar raíces. Cuando tenemos suelos fríos o condiciones de crecimiento lento, la falta de zinc, o sea, la baja concentración de zinc que hay en los suelos, hace que sea más consistente el impacto sobre el rendimiento. La planta puede llegar a corregir visualmente, estaba amarillento, con el franjeado en el caso de maíz, verde oscuro, verde claro, que tanto conocemos, y llegué a 6 hojas y desapareció. Listo, se pasó el problema del zinc. No se pasó. Lo llevas adentro, lo camuflaste por el crecimiento,
pero ya el impacto sobre el funcionamiento te está diciendo, acá hay un montón de enzimas que están funcionando en un nivel subóptimo. Y de ahí la respuesta. En el caso de zinc, yo les dije, si estuviéramos hablando de zinc en maíz no viene nadie, porque es consistente la respuesta. O sea, donde detectamos problemas de zinc, un año le ponen la marca, toda la vida ese lote va a tener problemas de zinc. Y entonces todas mis formulaciones que vayan ahí tienen que corregir zinc. En Estados Unidos, hace 20 y pico de años, el análisis de zinc era más importante en el suelo que lo que se hace de fósforo, para decir dónde fertilizo y dónde no. Ahora ya ni se hace, todas las formulaciones llevan zinc. Martín, si estás reponiendo fósforo, por ahí he escuchado en maíz que hay un antagonismo en altas dosis de fósforo con el zinc, cuando estás fertilizando fuerte con fósforo. ¿En soja pasa algo parecido? Pasa hasta en el rumen de las vacas. Hay un efecto negativo, una interacción negativa entre fósforo y zinc, así que en la medida que ustedes corrijan bien fósforo, van a exacerbar el problema de zinc. Y en el momento que se olviden de corregir zinc, van a ser muy ineficientes en el caso de fósforo. Y hay estudios nuevos que estuvimos discutiendo el año pasado en fertilizar, que muestran que el buen manejo de fósforo hace que el cultivo tenga un nivel de micorrización, es decir, de posibilidad biológica de expandir sus raíces, más limitado. Y entonces va en relación a lo que vos decías. Si yo tengo menor expansión de raíces, estoy aumentando el riesgo de capturar zinc, no solo desde el punto de vista de la competencia fósforo-zinc en el ingreso, que compiten en el mismo sitio de entrada, sino porque, como limito la cantidad de raíces que pueden explorarlo, le estoy limitando la capacidad de acceder. Entonces, cuando corrigen fósforo, y es lo que nos está dando cada vez más consistencia, lo veíamos en maíz, y ahora explórenlo en soja, van a empezar a ver consistentemente mejoras asociadas a la implantación. Está bien, sembré soja el 12 de diciembre en un lote que la respuesta a fósforo era variable y posiblemente zinc ahí pegue menos. Pero cuando empezamos a hacer las cosas bien, fechas de siembra bien acotadas, pico de producción, suelos más fríos, quiero tener una buena implantación del cultivo, empezamos a encontrar diferencias. Sí, Martín, yo te voy a preguntar. Buen día. Buen día. Cuando queremos suplementar zinc, ¿qué fuentes podemos usar, además de aquellas que vienen ya formuladas, que normalmente tienden a ser más costosas? ¿Un sulfato de zinc podría ser usado en una aplicación temprana? En la medida que sea una fuente soluble que haga que el zinc pase a la solución del suelo y esa solubilidad sea efectiva en anterioridad a que el cultivo tenga 2 hojas, las fuentes de zinc son... Y en el caso de boro, ácido bórico. ¿Al suelo? O en una aplicación foliar. Va a funcionar de acuerdo a la formulación. Si yo puedo alcanzar la dosis que quiero agregar sin generar daño sobre el tejido, no tendría por qué haber inconvenientes. Perfecto, gracias. Martín, yo te iba a preguntar sobre el tema del antagonismo del zinc y el fósforo, y vos hablaste de zinc al suelo. ¿De qué forma lo incorporarías al suelo? Pensando quizás en una forma de impregnar el zinc sobre un fertilizante, un MAP o DAP, ¿qué puede llegar a pasar ahí? ¿O vos lo incorporarías de forma líquida? Formulaciones, vamos a cambiar el taller, hablamos de formulaciones, pero formulaciones que contienen fósforo y zinc hay un montón, y a nivel industrial, ya que no se tomen el trabajo de hacer ese laburo de impregnarlo y demás, porque es una complicación. Juan, vos podés ayudarme a defender esa complejidad, pero físicamente, por hablar de microelementos y que estamos tratando de tener una buena distribución, aplicarlo solo es muy complicado al suelo. Lo mejor es que vaya acompañando una formulación mayor, como complejo, como impregnación, pero que sea el carrier, el fertilizante mayor, que lo distribuye en forma uniforme. Creo que eran 2 preguntas que hiciste, una asociada... Sí, una sobre el antagonismo y sí, cómo verías de eso de la aplicación al suelo líquida. Sí, lo que no... O sea, ¿Se puede aplicar de forma chorreada? Sí, porque es una solución, pero hay que chorrear. Tiene una logística distinta. Y lo importante es que esté donde las raíces la van a encontrar. O sea, asperjado y llenar de zinc el suelo, poner una chapa de zinc al lote, y va a ser muy caro, porque yo lo que tengo que buscar es la línea, donde el cultivo nace, ve la raíz, tiene el nivel suficiente de zinc, lo incorpora y sigue creciendo. Es exactamente lo que buscamos de fósforo, con una diferencia, micro y macro.
En fósforo podemos trabajar el fósforo boleo, enriquecemos en el tiempo. Acá lo que vamos a hacer es hacer una buena chapa de zinc en el lote, pero todavía vamos a correr el riesgo de que la planta lo encuentre. Lo mejor es que vaya con otro fertilizante a la par. Sin duda. Y en maíz también. Bien. Hola. Hola. En el caso del boro, Acá. ¿puede haber diferencias en hojas viejas o hojas nuevas? ¿A dónde muestreamos? ¿Diferencias visuales? Contenido. ¿Cómo? En cuanto a contenido, por una deficiencia, digo. Sí, sin duda. El boro en las plantas es un nutriente prácticamente inmóvil. O sea, no hay traslocación. Por eso es tan importante el momento de aplicación. O sea, yo tengo un lote que tiene problema de boro y corrijo la siembra porque quiero aumentar el boro. Lo que corregí fue la nutrición con boro en etapas tempranas. Y pasó esa nutrición y empiezo a tener problemas más tardíos. Entonces, cuando uno analiza, hace el análisis foliar, bueno, Edgar, vos podés corregir, pero cuando uno analiza una hoja, la está analizando no solamente desde la concentración en sí misma, sino su ubicación y su funcionalidad. Entonces, cuando usamos todos los análisis foliares, son hojas nuevas que representan la funcionalidad actual. Y por lo tanto, boro, podemos tener situaciones de suficiencia medida en etapas tempranas y de deficiencia en etapas de floración, donde la deficiencia se asocia a una imposibilidad de incorporación del boro a la planta. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay un estrés que frena el ingreso normal de agua. ¿Por qué? Porque el boro ingresa por flujo basal. Entonces, si un cultivo está creciendo en un lote que tiene niveles de boro justos y durante 15 o 20 días próximos a floración la transpiración es subóptima, el ingreso de boro, que ingresa por flujo basal, es que ingresa porque transpira, se va a ver limitado. Entonces, en etapas vegetativas no veo síntomas y en etapas reproductivas defino deficiencia. Por eso es tan importante definir condición de estrés. En boro, si estamos en situaciones de riesgo de estrés, es una condición de mayor probabilidad de respuestas. Martín, acá. Te hago una consultita. Con esto de que el boro en planta es muy poco móvil y el momento de aplicación vía foliar tiene que ser muy preciso para que tengamos buenas respuestas. Y viendo la bibliografía brasilera, que ellos lo laburan mucho por suelo, ¿qué comentario podrías hacer con respecto a eso? Primero es que me peleé muchas veces con mis colegas de Brasil. Primer comentario. Y que sin duda que la aplicación foliar es la más eficiente. Todo lo que va al suelo con boro corrige problemas en etapas tempranas. Y acuérdense que el boro, muchos micronutrientes también, pero el boro en particular, el rango de suficiencia y toxicidad es muy pequeño, pero muy pequeño. Un rango no mayor a 5 partes por millón. Por lo tanto, si yo quiero sobrenutrir con boro para que alcance el boro en el sistema, cosa que cuando transpira, aunque tenga estrés, tenga una concentración muy alta de boro, estoy jugando con el riesgo de intoxicar a la planta. Y eso, los viejitos nos vamos a acordar que se usaban plántulas de girasol, que es un cultivo muy sensible al boro, para identificar aguas con problemas de toxicidad de boro. La riego, si la planta se muere, cuidado que acá sobra boro, ¿sí? Entonces, desde la fertilización al suelo, la precaución es doble. Una, no puedo sobrefertilizar porque lo que acumulo queda, pero no lo llevo para adelante. Y el segundo es, no aseguro tener mucho boro, que la planta va a incorporar mucho porque depende de la transpiración. Entonces, es muy importante, y eso por suerte, las fertilizaciones foliares lo permiten, hacer la aplicación cuando el cultivo lo necesita. Sí, acá. No sé por dónde. Aquí. Ya. Pensando en un correcto diagnóstico de la situación de cada lote y de cada cultivo, ¿hay laboratorios que hacen estas determinaciones en la Argentina? Sí. ¿Y cuál es el costo? ¿Y son laboratorios de referencia que nos pueden permitir un buen ajuste? Sí. Hoy tenemos en Argentina muy buenos laboratorios, porque para tener un buen laboratorio hay que tener un buen equipo de medición de elementos. Y en los últimos años se han instalado varios laboratorios que tienen este equipamiento para poder hacer esas mediciones. Todos estos datos que estoy mostrando son informaciones de datos de laboratorios generados en Argentina, o sea que los laboratorios existen.
el costo para un diagnóstico que sabemos que es un diagnóstico que sirve de caracterización y que no tenemos que corregir año a año. O sea, una vez que identifiqué el sitio que tiene problema, el sector de lotes que tengo problema, esa información me sirve hasta que genere un cambio abrupto en mi sistema de manejo. Porque sabemos que microelementos son estrategias, no es reposición. Entonces, si tengo un lote con problemática de zinc, lo voy a tener ahora y en el futuro. Lo que puedo generar es cómo hago mi estrategia de manejo. Si es maíz hago esto, si es soja hago esto otro, ¿sí? Entonces el costo se diluye muy fácil en el tiempo y en la superficie. Y los costos de análisis foliares hoy son comparables con los análisis de suelo completos. No hay una diferencial que lo deje en una estratosfera fuera del alcance de un buen diagnóstico. Bien, estamos en tiempo, Martín. Muchas gracias por tu presentación y gracias a ustedes por haber asistido al taller. Muchísimas gracias.